Entonces vamos a saludar ya mismo al doctor Oscar Iván Palacio. Él es abogado especialista en derecho pensional. Enseguida retomamos el tema del dólar devaluado o revaluado. Bienvenido, doctor Oscar Iván, a Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Bienvenido. Doctor Roy, gracias, un feliz día. Un saludo especial a usted, doctor Roger Vélez, a Germán Mendoza y doctor Arboleda. A todos un feliz día. Muchas gracias. Sí, ese tonito no es bueno, pero bueno, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de otro tema. No, Sí, pero porque también con el dólar barato se puede recomprar las deudas en dólares. No olvidemos que muchas de las deudas en Colombia son en dólares. Entonces, este es el mejor momento para quien tenga poder pagar sus deudas en dólares. imagínese, ese es uno de los ejemplos claros de una revolución que llegó pues en su momento a ver, eso está en 3.500 y punta, a ver, no pasa de 3.600. En Llegó a fin, 5.000 por un efecto psicológico de la llegada del doctor Petro a la presidencia y vale en 3.500. y vale la pena, usted está recordando, efecto psicológico, tan se disparó el dólar. Y entonces, ¿qué es lo que hubo? Inmediatamente alarma en la oposición. Bien, triunfo de Gustavo Petro, ha disparado el dólar y no espere que se va a quedar en 5.000, va a llegar a 5.500 y va a pasar hasta 7.000. Yo recuerdo que hablaban en dos términos. Entonces, es la política, es la politización de todo, lamentablemente, doctor Oscar Iván, la Sí. politización de todo. Y por eso estamos nosotros aquí, pues como para recordar cosas, que la gente diga si tiene razón o no tiene razón el personaje. En este caso, pues, la cátedra que está dando el doctor José, el Restrepo. señor José Manuel Restrepo. Bueno, oiga, doctor, quería al tema con usted. Es un hecho de que los fondos de pensiones habrán de indemnizar a los pensionados que demuestren, yo no sé cómo de usted lo explicará, que fueron mal informados, inadecuadamente informados, insuficientemente informados sobre los fondos de pensiones versus colpensiones, etcétera. Y usted también lo recuerda para hacer otra vez la diferencia entre unos y otros, y que decidieron estar en fondos privados de pensiones y luego pues finalmente dieron cuenta que era mejor pasarse a colpensiones, pero no estuvieron lo suficientemente informados, entonces fueron supuestamente engañados, tendrían que ser indemnizados. Así es. Antes de la promulgación de esta ley, que si bien está de la ley de la reforma pensional que está en estudio hace 22 meses en la Corte Constitucional, algo inaudito, pero que está vigente un artículo que le permite a las personas trasladarse entre fondos. Las personas, la única posibilidad que tenían para volver de un fondo privado a Colpensiones y escasísimamente Colpensiones a un fondo privado es por la demanda de la ineficacia de traslado que se hace en los juzgados laborales de Colombia, un proceso engorroso, entre 1 y 4 años, mucho sufrimiento de las personas. Estas personas lo único que tenían que demostrar es que no fueron informadas, no fueron informadas debidamente, no le explicaron que eso dependía de una cuenta pensional y no de una tarifa permanente como la hace en Colpensiones o en todas las instituciones de régimen de prima media, Fondo Pensional de Antioquia, Fondo Pensional de Cundinamarca y Colpensiones. Entonces, las personas nos pagaban los abogados, nos contrataban para eso. Y el efecto, la Corte inicialmente hace 12 años dijo que eso era un error, una nulidad. Pero fue avanzando la Corte y llegó a la conclusión que no era una nulidad, sino que era una ineficacia, que debía de imputarse como si nada hubiera transformado el proceso jurídico de esa afiliación al fondo y ordenaba con la carga de la prueba. ¿Qué es la carga de la prueba? Era el fondo quien tenía la obligación en ese proceso de mostrar que informó debidamente y contundentemente a la persona para que se afiliara a su fondo.
Y en la mayoría de los casos nunca lo demostraron. Entonces la condena era volver todo el capital con los intereses pertinentes, con las comisiones a Colpensiones, para que ese Pedro Pérez se pudiera pensionar de acuerdo al régimen de prima media, que generalmente en estos casos es mucho mejor. Así quedaron las cosas. Hace alrededor de 10, 12 años, porque yo fui uno de los beneficiados de eso para dos clientes de la región de Urabá, logré que una vez ya tenían la pensión de vejez en el fondo privado y logré el traslado para Colpensiones de dos personas que en el fondo privado tenían un salario mínimo y en Colpensiones tenían 3,5 salarios mínimos. Pero la Corte dijo lo siguiente: basta ya, ya cuando una pensión está consolidada y se le ha otorgado a una persona en un fondo privado, no se puede trasladar. Y abrió una ventana que se llama la indemnización por el traslado a un fondo privado. Por lo mismo, porque la persona no fue debidamente informada. Entonces, en una primera secuencia, la Corte explicó, hay que indemnizar a Pedro Pérez, pues no dijo cómo. Ha ido evolucionando el tema. Este año ha habido 6 jurisprudencias, en los otros años alrededor de 5 jurisprudencias, inició en el año 21 en forma categórica y hace que Pedro Pérez tiene un requisito muy importante en la mayoría de los casos, que es la prescripción. Usted tiene que formular esa reclamación dentro de los 3 primeros años en que usted recibió la mesada del Fondo Privado de Pensiones, porque hay muchas personas que están en la misma situación y se pensionaron hace 10, 15 años, 7 años, nada que ver. Y eso es una talanquera de esta oportunidad que da la Corte Suprema de Justicia. Entonces, Pedro Pérez demuestra que perdió su principio de oportunidad. ¿Qué es su principio de oportunidad? Que Pedro Pérez, si hubiera sido debidamente informado por el Fondo Privado de Pensiones, cuáles eran las condiciones y que seguramente le iba a corresponder mejor en Colpensiones, a Pedro Pérez no le dieron esa oportunidad de tener una pensión más favorable, que era un derecho legítimo de él. Entonces la Corte un día dice, se mantiene, ese es un perjuicio, y como tal perjuicio hay que indemnizarlo, hay que pagar el perjuicio, y los tasó. Para tasar el perjuicio y cómo ha evolucionado esa jurisprudencia, ya va muy clara, de acuerdo a las semanas, de acuerdo a la edad, de acuerdo a cuántas semanas tenía en el momento que se trasladó, de acuerdo a las cotizaciones que haya hecho. Entonces ya va Pedro Pérez, que está viendo este programa, presenta una demanda, tiene 64 años y la Corte, si lo gana el proceso, ordena, no que se traslada a Colpensiones, eso ya no es posible, eso no es ineficacia de la afiliación, que es otro proceso. Tiene que recibir de una vez, es la novedad, de una vez el perjuicio, se lo pagan una vez de acuerdo a la expectativa de vida. Entonces, si Pedro Pérez en esa fórmula, que ya la tiene la Corte, tiene una fórmula que es, aquí está, uno demuestra que Pedro Pérez dejó de percibir 2 millones de pesos, por ejemplo, y Pedro Pérez tiene 62 años, recién, y ya tiene 64 años. El promedio de vida para Pedro Pérez está en 79 años. En esos 17 años, el perjuicio de fondo, pagar el perjuicio de fondo es pagar la diferencia en la vida probable de Pedro Pérez y pagarlo de una vez en un cheque. Es posible que una persona que tenga una diferencia de 700,000 pesos, de 1 millón de pesos o de 5 millones, como en muchos casos, reciban entre 150 y 1.200, 1.500 millones de pesos como el pago de los perjuicios por no haber informado oportuna y debidamente a su afiliado de que era posible que se pensionara mejor en Colpensiones.
Esto ya es una jurisprudencia reiterada de la Corte y es una buena noticia para las personas que recientemente se han pensionado o se están pensionados, ya no pueden volver a Colpensiones. Pero eso es una excelente noticia, diría uno, pues para todas estas personas que fueron inadecuadamente informadas. Porque esto no es un invento de ahora. Desde siempre se ha hablado de que hubo mala información. Pues por supuesto, la semana pasada lo comentábamos nosotros acá, y es que era un negocio, en su momento apareció como un negocio y claro, el dueño del negocio hace todo lo posible para obtener sus clientes y lo informa a su manera. Menos mal, la jurisprudencia dice, no señores, por más negocio que sea y por más clientes que quiera tener allá en su negocio, usted no puede faltar a esta obligación, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Pero esto sí prospera, a ver, ya usted dice que ya es reiterativo, ¿cierto? Pero Sí, esto sí prospera, esto, o sea, ya eh, tiene fórmula además, ya sí, tienen la fórmula. ¿En qué mutó la Corte? Primero sí, decía, páguele a Pedro Pérez una indemnización, pero quedaba muy amplio para la interpretación de los jueces. Ya sí, la mejoró, dijo, no, no le paguen, hay que pagarle un perjuicio y para calcular el perjuicio se tienen en cuenta las semanas cotizadas antes de la nueva afiliación, si las tuvo, los años que tiene, el valor de la cotización y en todo es la expectativa de vida de la persona, si son 10, si son 15, de acuerdo, las mujeres las ponemos como en 80 años y de acuerdo a esto le dan una indemnización que debe ser cubierta en una suma única para esa persona. Doctor Oscar Iván, un saludo muy especial. Mira, doctor Oscar Iván, yo quiero poner acá sobre la mesa dos cosas. La primera es que yo creo que muchas personas nos pasamos a los fondos privados luego de una asesoría, ¿cierto? Sí. Y uno veía como la mejor opción los fondos privados, inclusive por encima de lo que era el seguro social, Sí, si no estoy mal, sí, inicialmente, después Colpensiones. Pero cuando uno, o al menos cuando yo quise volver a Colpensiones y te dan la doble asesoría, te informan con cuánto podría salir pensionado con un fondo privado y con cuánto podría salir mm, pensionado con un fondo público como Colpensiones. Usted se da cuenta de la diferencia abismal que hay, de las desventajas que tiene uno en el fondo privado, de lo que uno iba a dejar de ganar con un fondo privado, y que ahí es donde uno respira y dice, gracias a Dios pude hacer la doble asesoría y gracias a Dios volví a Colpensiones. Es decir, doctor Oscar Iván, que es que este tema de la mala información no viene de ahora. Yo creo que eso viene de décadas, de una década atrás, desde el digámoslo principio. así, desde el principio, doctor Oscar Iván, y muchas personas pues se jubilaron con ese fondo de pensión, con ese, hay que decirlo, yo conozco, doctor Oscar Iván, personas con una pensión muy baja, que no se la merecían, que trabajaron y lucharon toda su vida por poder tener una pensión, y obviamente lo que se busca es tener una vida digna, o al menos pasar esos últimos años con unos recursos que te permita vivir dignamente y que te permita disfrutar de esa pensión. Eso quiero, ¿a qué quiero llegar, doctor Oscar Iván? Es decir, esa malinformación siempre existió, fue un engaño, como dicen por ahí, fue una mala publicidad la que nos entregaron Sí. cuando nos intentaron meter a los fondos privados, muchos caímos, que hoy gracias a Dios pues pudimos volver a Colpensiones. Lo digo gracias a Dios porque uno, al ver las ventajas que uno tiene en el uno y las desventajas que tiene en el otro, uno le da gracias a Dios, doctor Oscar Iván. Entonces, nos han engañado siempre, doctor Oscar Iván. Es una mala publicidad la que se ha brindado por parte de los fondos privados. Pues no sé si sea así o no sea así, es una percepción que tengo, no como periodista, sino como una persona que pasó por los dos temas, tanto por el régimen, o al menos por los fondos privados, como hoy por Colpensiones. Excelente su reconocimiento, doctor Oscar Mario, pero también hay que decir una cosa importante, es que los fondos tuvieron un privilegio del gobierno de esa época, porque no olvide que para empezar eran 3 años menos para pensionarse. Y hoy en día los fondos tienen las personas más jóvenes.
de un promedio de 35 años, en Colpensiones de 48 años. Entonces, hasta la ley de la reforma pensional, el artículo 76, todas las personas que habían pasado de 47 años las mujeres y 52 años los hombres, era perentorio, ya no podían moverse ahí, tenían una demanda que llamaba la ineficacia. Y este artículo 76, que es el único que ahora está vigente por mismo mandato de la Corte Constitucional, ha permitido que al menos 90.000 colombianos puedan volver a Colpensiones sin necesidad de una demanda para pensionarse mejor. Y también ha permitido que miles de colombianos puedan volver de los fondos privados, de Colpensiones a los fondos privados, porque también hay que decirlo. Para todos los colombianos, yo no me canso de decirlo porque diario la gente no quiere entender, hasta se enoja conmigo. Todas las personas que en Colombia cotizan hasta 2.400.000 pesos de hoy, es mejor que se queden en un fondo privado. Eso ya no se va a acabar si sale la ley, afortunadamente. ¿Por qué? Porque en un fondo privado van a tener un mínimo, de garantía mínima incluso, pero van a tener un mínimo. Y en Colpensiones van a tener un mínimo. Entonces, mejor tener un mínimo con 1.150 semanas que con 1.300 semanas. Entonces, para los abogados que vivíamos de eso, no ha sido grato. Para mí, inmensamente grato, pero la clientela se bajó totalmente porque ya no hay casi ineficacia. Sigue existiendo después de que pase esta ley, pero realmente el artículo 76 fue un salvavidas para que mucha gente no tuviera que hacer eh, demoradas y muy duras demandas. Es muy importante también decirlo. Realmente en Colombia la mayoría de las personas están hoy apostando por un mínimo en los fondos privados, en Colpensiones. Hubo una variante de la jurisprudencia. La mayoría es para las pensiones de garantía mínima y las pensiones que llaman renta vitalicia, pensión de jubilación, que generalmente es de un mínimo, de dos mínimos, y para eso, en los fondos, pero para eso fue que se creó, se fue haciendo esta jurisprudencia. Pero hay una nueva que tiene que ver, que es el 10% de los pensionados de los fondos privados, que se llama la pensión de retiro programado. Y esa también tiene una ventaja. Esa yo encuentro que no tiene la obligación de los 3 últimos años perentoriamente. Entonces Pedro Pérez inicia en 10 millones de pesos hace 6 años. Y hoy va para un mínimo y no le avisaron porque es su propio capital el que está manejando el fondo. Pues Pedro Pérez puede demandar al fondo también por unos perjuicios. No son tan evidentes como en la primera, pero también ayudan, porque no es posible que uno empiece con 10 millones de pesos y termine en un mínimo. Es posible que tenga que disminuirse el capital, pero no exageradamente, y la Corte abrió también una ventana para las personas que están pensionadas por el retiro programado. Son garantías muy buenas porque la verdad yo conocí personas que se suicidaron, que hoy son enfermas, que hoy son frustradas, porque tienen dos mínimos después de ser médicos especialistas. Y eso es una tragedia que yo sí aspiro a que la Corte tenga la jurisprudencia para todo y que se haya perjudicado en cualquier época. Doctor Oscar Iván, en esa misma línea. Y es una buena consecuencia de la reforma pensional. Eso, la jurisprudencia no tiene que ver nada con la reforma, pero le ha permitido descansar a muchos colombianos, la mayoría de clase media, que tenían unos buenos ingresos, pero que en los fondos quedan en unos mínimos. Es que es una tragedia. Créame, conozco personas muy cercanas en Antioquia que se suicidaron por problemas pensionales. Porque en última es el 90% de la clase media que tiene un ingreso bueno y tiene una casa. Pues si lo despojan del ingreso bueno, se queda hasta sin casa. Doctor, ¿me escucha? Doctor Oscar Iván, ¿me escucha? No, parece ser que no me está escuchando el doctor Oscar Iván. No lo está escuchando, Javier. Bueno, entonces enseguida
volvemos a ver, o si quiere haga la pregunta rápidamente, Javier, yo se la... Lo que quiera. Así, es que no lo escucha. Javier, hágamela rápido y yo ya la traslado. No, es si en esa misma dirección se va a tener que hacer indemnizaciones, porque, por ejemplo, hoy los fondos no están haciendo la corrección de los 365 días y no de los 360 días. Y lo digo porque a mí me llegó el extracto de 2025 y no está hecha la corrección. Espere, ¿está escuchando, doctor? Sí, perfectamente. Siga. Perfectamente. Aquí, doctor Javier, aquí las sentencias de la Corte poco valen. Imagínese que Colpensiones tampoco la está cumpliendo. Tampoco lo está cumpliendo. Una cosa que venía desde hace 12 años, desde la ley 100, que entonces hasta la ley 100 los colombianos cotizábamos 365 días o 366 días en los años bisiestos. Ahora no, son 360 días. Ahora es con tutela o con demanda. Y no tanto es por las 10, 15, 20 semanas. Yo recuerdo hace 12 años, ella no hizo jurisprudencia, pero yo la viví en carne propia. A una persona le faltaban 9 semanas, muy pobre, peleando aquí en los juzgados de Bogotá. Entonces los jueces no mueve nadie porque hay veces son muy exegéticos y me fui para el laboratorio, el Observatorio Astronómico Nacional a que me dieran una certificación y también me fui para la Dirección de Metrología y Ministerio de Comercio y me dieron eso y me fui yo ahí juzgado, le dije, vea, principio de realidad, un año es 365 días, 5 horas, 23 minutos y el juez le dio miedo y el tribunal la dio, es que eso es la realidad sobre las formas y el año es de 365 días. No sé qué hace la superfinanciera, que ellos son los vigilantes de Colpensiones y de todos los que pagan pensiones y de los fondos privados para estipular eso, pero ¿cuánto se ha desgastado la justicia y aún no? Y es muy importante en los 365 días, no solo porque son 10, 15, 20 semanas que juegan, sino para esas personas que le faltan un centavo para el peso, sobre todo en las pensiones de invalidez o de sobrevivencia. Pero bueno, no nos retiremos del pago de perjuicios que están obligados los fondos por sentencia. Obviamente hay que demandarlos a pagarle a todos los colombianos que hoy se sienten perjudicados. ¿Y cómo se sienten perjudicados? Allá voy, pero venga. Van a donde le hagan un cálculo actuarial, una proyección, cuánto hoy estuvieran en Colpensiones su pensión y cuánto están recibiendo en el fondo privado. Y esa diferencia es que se la van a reconocer en una indemnización por perjuicios causados por la falta de información. O sea, ya está puede ser 80, 100, 200, 500, 1.000 millones, pero es importante. Es una platica, pero muy buena además. Entonces, es demandando. Entonces, la idea es que ustedes, los abogados especialistas en derecho, ¿no me escucha? Ajá, ya pasó lo contrario de Javier. Entonces, hágamela. ¿Qué estará pasando, Roche? Allá. No. Javier. ¿Me escucha? Sí, a usted sí lo escucho, al comandante Javier, Roger no. Entonces, Javier, dígale esto. Es con demanda y es a través de abogados que se logra esa indemnización. Que si es con demandas y a través de abogados que se logra esa indemnización, doctor, sí, en el momento. Es con un juez de la República, entonces obviamente es con demanda, porque eso no es automático. El juez tiene que demostrar, ante el juez tenemos que demostrar de que la persona no fue debidamente informada. Ahí nace la ineficacia y ahí nace la causa que origina la indemnización. Si no hay demanda, no hay nada, porque es que hay que demostrar primero el engaño o la falta de información o la indebida información y segundo el perjuicio, y eso es con un juez de la República. Perfecto. ¿No me oye todavía? No me oye. Entonces, Javier. Lo despedimos. Nos despedimos, así que dígale 1000 gracias, doctor Oscar Iván Palacio. Sí. Bueno. Doctor Oscar Iván Palacio, muy claro, muy bueno lo que usted nos ha informado hoy. Hay que hacerle seguimiento a esto
y vamos a regar esto porque lo tiene que conocer todo el mundo. Mucha gente. Gracias, doctor. Doctor Así. Roger, a usted, a su equipo, a Germán, al doctor Arboleda, a Oscar, Javier, muchas gracias, pero quiero dejar una reflexión hoy. 22 meses y la Corte Constitucional no se pronuncia ni para bien ni para mal de la reforma pensional. O sea, ¿dónde está la justicia constitucional? 22 meses, para bien o para mal. Esto es una reflexión. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? Si la tumban, dirán que es porque entonces beneficia al doctor Petro, el presidente. Y si la salen favorable, no sé qué pasa, pero realmente es un acto de reflexión. 22 meses, una reforma tan importante para las mujeres que quedarían con 150 semanas hasta por 3 hijos. Para la rebaja de semana, esa sí está. Para las mujeres que podrían pensionarse a los 50 años por la pensión especial de vejez. Tantas cosas para las mujeres que ya no estarían obligadas a pagar salud, sino pensión, si lo quieren hacer. Han perjudicado gravemente en este momento a las mujeres colombianas que tan duro les toca pensionarse. Esto es una reflexión, por favor. Vale la pena. Respetamos la Corte, pero hay que decirles, procedan, honorables magistrados. Vale la pena esa reflexión al final, porque estamos hablando de la Corte Constitucional, que es la guardiana de la Constitución Política de Colombia de 1991, que es la del Estado social. Y hay que hacer énfasis ahí, pensando en el ser humano, en la dignidad humana, en lo que es en esencia nuestra Constitución Política de 1991. Vuelvo y digo, la del Estado social, democrático y de derecho. Y la guardiana, precisamente esa Constitución, es la que está haciendo esto. ¿Qué está pasando? Eso nos permite para que lo reflexionemos más adelante, doctor Oscar Iván Palacios. Muy querido, muchas gracias. Doctor Roger, a todos, muchas gracias. Feliz día. Hasta luego. Feliz día. Muchísimas gracias. ¿Qué reflexión? La política, lo que siempre estamos diciendo, la politización de todo, porque uno siente que ahí, en esa decisión, en esa lentitud para tomar decisiones en torno a la reforma pensional, hay politización.